Sebastião bajó del autobús con una maleta de cuero ajada y un sombrero que ya había enfrentado sol y lluvia. El calor de la ciudad golpeaba con fuerza, y el contraste con el letrero dorado del Gran Palace Hotel parecía casi un aviso. Allí, la apariencia valía más que el carácter. Los autos se detenían en la entrada. Choferes con traje abrían las puertas para mujeres elegantes, maletas de marca deslizaban por el mármol pulido. Y en medio de tanta riqueza, estaba él, un hombre sencillo, con la mirada serena de quien nunca tuvo que demostrar nada a nadie. Sebastião caminó hasta la recepción. Cada paso parecía un desafío. El sonido de sus botas resonaba en el salón lujoso como si no perteneciera a ese lugar. Detrás del mostrador, 3 empleados atendían con sonrisas educadas, pero al verlo, cambiaron de semblante. Uno apartó la mirada, otro frunció el ceño. La recepcionista más joven mordió el labio, sin saber si saludarlo o fingir que no lo vio. Apoyó la maleta en el suelo y habló con calma. «Buenas tardes, señorita. Quisiera una habitación para descansar unos días». Ella se congeló un instante, antes de que el gerente, un hombre de traje gris y cabello perfectamente peinado, saliera de la oficina. Mauricio era el tipo de persona que juzga antes de escuchar. Sus ojos midieron a Sebastião de pies a cabeza, como quien evalúa el precio de un atuendo. «¿Está seguro de que está en el lugar correcto?», preguntó en tono bajo, pero cargado de ironía. Sebastião mantuvo la mirada firme, sin alterarse. «Sí, señor. Vengo de la hacienda desde temprano. Estoy cansado. Solo necesito un cuarto». El gerente soltó una risa al mirar a los demás huéspedes, que se giraron, curiosos. «Señor, nuestras habitaciones son un poco caras. Quizás encuentre algo más sencillo por la zona». La recepción guardó silencio. Sebastião acomodó el sombrero y preguntó, sin elevar la voz, «¿Y cuál es la más barata que tienen?». Mauricio cruzó los brazos y contestó con desdén, «La peor habitación cuesta 800 reales, pero si puede pagarla, yo mismo le regalo la suite». Las personas cercanas se miraron entre sí. Una señora soltó un «Dios mío», con asombro. Una pareja rió discretamente. Sebastião respiró hondo y miró fijamente al gerente. «Entonces prepara la llave de la mejor suite, joven». El silencio fue inmediato. Ni el gerente esperaba esa respuesta. El aire del vestíbulo pareció detenerse. Y, en ese instante, todos entendieron. Aquel hombre sencillo no tenía miedo a ningún desafío. La risa del gerente resonó por la recepción, y aquel sonido arrogante cortó el aire como una cuchilla. «¿Quiere pagar la peor habitación?», repitió Mauricio, forzando la voz para que todos escucharan. «Bueno, pero antes necesito garantías. Aquí solo entra quien tiene crédito y estatus». La palabra estatus salió de su boca como veneno. Algunos huéspedes, entretenidos con el espectáculo, fingieron mirar el celular, pero espiaban de reojo. La recepcionista joven, Carla, miraba al suelo. Parecía avergonzada de presenciar aquello, pero el temor a contrariar al jefe la mantenía en silencio. Sebastião, sin embargo, no mostraba ni enojo ni vergüenza, solo serenidad. «Puede estar tranquilo», dijo con calma. «Pago lo que sea necesario». El gerente sonrió, una sonrisa cínica que mezclaba desprecio y provocación. «Al contado». «Claro», enfatizó. «Nuestro hotel no trabaja con pagos a plazos». El comentario provocó algunas risitas, pero Sebastião solo asintió, como quien escucha a un niño decir tonterías. «Al contado, sí». Y, sin prisa, tomó la vieja maleta de cuero que traía consigo. El sonido del cierre reventando retumbó por el vestíbulo como un trueno en medio del silencio. Del interior sacó un sobrepardo, arrugado en los bordes. Todos siguieron el gesto con ojos curiosos. Sebastião lo abrió y empezó a contar billetes de 50 y 100 con calma y precisión. 1, 2, 3. Cada golpe del billete sobre el mostrador sonaba como una bofetada a la arrogancia del gerente. El ruido llamó la atención incluso de quienes estaban en el bar del hotel. Los huéspedes se miraban, y la expresión de curiosidad empezaba a sustituir la burla. Mauricio cruzó los brazos, intentando mantener el control. «¿Eso es dinero de verdad?», preguntó con ironía. «No serán billetes viejos». Sebastião detuvo la cuenta un instante y lo miró con serenidad. «Dinero es dinero»,
Señor, sea viejo o nuevo, paga igual. El gerente no respondió. Su seguridad comenzó a desmoronarse ante esa calma irritante. Sebastião terminó la cuenta. Colocó el sobre el mostrador y dijo con firmeza: «Aquí tiene. 8 billetes de 100. Al contado, como pidió». Por un segundo, nadie respiró. Toda la recepción observaba la escena como si presenciara algo imposible. Mauricio tragó saliva. Extendió la mano con hesitación y tocó los billetes. Sí, era dinero de verdad, pero el orgullo no le permitió admitir la derrota. «Cualquiera puede tener dinero», dijo, tratando de retomar su tono autoritario. «Pero aquí exigimos comprobantes, documentos, credencial y, sobre todo, comprobación de ingresos». Sebastião sacó de su bolsillo una pequeña cartera de cuero y la entregó con calma. «Está todo ahí. Ve si les sirve». El gerente abrió los papeles con manos temblorosas. Sebastião Mendonça da Silva. Uberaba. Rió forzadamente. «Ah, es usted hacendado. Entiendo». Se volteó hacia los huéspedes de al lado y comentó en voz alta para que todos oyeran. Debió haber venido a vender unas vacas y pensó que podía hospedarse en un 5 estrellas. Esta vez, el silencio no vino por respeto, sino por incomodidad. Hasta quienes reían antes ahora desviaban la mirada. Sebastião lo observaba en silencio, sin alterar la respiración. Y fue en ese instante que el público, quien miraba, ya estaba completamente de su lado. El hacendado sencillo, educado y sereno, enfrentando a un hombre que se creía dueño del mundo. Era la humillación perfecta para despertar lo que el público más siente en estos relatos: la rabia de ver al injusto imponerse, y el hambre profundo de ver al bien triunfar. Sebastião permanecía allí, inmóvil, mientras el gerente, ya sin gracia, intentaba disimular el nerviosismo. «Entonces, señor hacendado», dijo Mauricio, cruzando los brazos, «¿acepta la apuesta?». Sebastião alzó la mirada, tranquilo como siempre. «Acepto. Sí». El tono de su voz sonó tan firme y seguro que el propio gerente perdió el aliento por un instante. «Quiere decir que si pago la peor habitación al contado, usted me da la suite gratis, ¿cierto?». Mauricio rió, intentando mantener la postura. «Eso dije». Sebastião se acercó despacio, tomó el sobre que había dejado sobre el mostrador y lo empujó hacia el gerente. «Entonces puede preparar la llave». La platea, porque ya no era solo una recepción, sino un auditorio silencioso, observaba cada detalle de la escena. Una señora puso la mano en el pecho. Un joven filmaba discretamente con el celular. La recepcionista Carla mordía el labio, deseando que aquello no terminara en confrontación. Mauricio abrió el sobre, miró dentro y tragó saliva. Los billetes estaban ahí, organizados, contados. Era suficiente no solo para pagar la estancia, sino para vencer el orgullo que había perdido. Aún así, forzó una risa. «Cualquiera puede mostrar dinero, pero quiero ver de dónde viene. Este es un hotel serio, señor Sebastião. Atendemos cierto tipo de clientela». Sebastião acomodó el sombrero y replicó con calma: «¿Y usted cree que mi tipo no es el correcto?». Mauricio vaciló. La simple pregunta lo desarmó. «Yo solo quiero seguir los procedimientos». «Pues sígalos», dijo el hacendado, extendiendo nuevamente los documentos. «Está todo ahí. Puede revisar lo que necesite». Mientras el gerente examinaba los papeles, una tensión invisible se instalaba en el lugar. El público, quien observaba, sentía la misma mezcla de ira y ansiedad. Ahora verán con quién están tratando. Sebastião dio un paso atrás, respiró hondo y con voz serena completó: «Y ya que le gusta tanto las pruebas, puedo llamar al que maneja mis cuentas. Tal vez él pueda confirmar que tengo crédito suficiente para hospedarme aquí». El gerente soltó una risita corta, burlona. «Llame a quien quiera, señor. El teléfono es suyo, la humillación también». Sebastião sacó un celular sencillo del bolsillo y marcó un número. Lo puso en altavoz. «Buenas tardes, doctor Roberto. ¿Cómo está?». La voz al otro lado respondió con tono firme y respetuoso. «Buenas tardes, señor Sebastião. ¿Todo listo para el evento mañana? La reserva por el monto que solicitó ya está hecha». «Sí, un buen monto, como siempre». La recepción quedó muda.
Mauricio palideció. Sebastião solo agradeció y colgó la llamada. Listo. Ahora puede sentirse más tranquilo para darme la llave. El silencio era absoluto. Ni el tecleo, ni el tintinear de copas en el bar. Nada. Solo la incomodidad flotando en el aire. Mauricio trató de recomponerse. Eso no prueba nada. Podría ser alguien fingiendo ser su contador. Sebastião esbozó una leve sonrisa, sin alterarse. Tiene razón. A veces la palabra no vale mucho. Entonces quizá quiera ver esto. Sacó nuevamente la maleta, extrajo una carpeta de cuero y la puso sobre el mostrador. Del interior sacó un extracto bancario. Puede revisar. Es copia de mi saldo de esta semana. Mauricio tomó el papel, lo observó una vez y se congeló. La cifra era descomunal. Saldo de 7 dígitos. Transferencias, inversiones, todo a nombre de un hombre que minutos atrás había sido subestimado. Las manos del gerente temblaban. La recepcionista Carla lo miraba con pena. Los huéspedes alrededor empezaron a susurrar. Dios mío, es verdad. Ese hombre tiene más dinero que muchos aquí. Miren la cara del gerente. Pero Sebastião no se vanagloriaba. No alzaba la voz. Solo observaba en silencio, como quien sabe que la vida enseña las lecciones precisas en el momento adecuado. Dijo con voz serena que cortó el silencio. Solo pedí una habitación, señor. No necesitaba espectáculo. Esa frase simple dolió más que cualquier insulto. El público, al otro lado de la pantalla, sentía el peso de la inversión del poder. El hombre que comenzó siendo juzgado ahora controlaba la escena, sin alzar la voz. Mauricio seguía inmóvil, sujetando el papel como si fuera una sentencia. Las letras y cifras parecían brillar en sus ojos. Un saldo millonario, movimientos que superaban todo lo que él conocía. Pero su orgullo, otra vez, habló más alto. Debe ser falso, murmuró, tratando de conservar algo de dignidad. Sebastião sonrió levemente. Entonces puede confirmarlo con el banco, si quiere. Tengo la tarjeta de la gerente bancaria aquí. El silencio que invadió el ambiente era del tipo que grita. El que nace cuando la verdad empieza a imponerse ante la arrogancia. Carla, la recepcionista, exhaló y cruzó mirada con Sebastião. Era una mirada de respeto, la primera sincera desde su entrada al hotel. Mauricio, nervioso, pasaba el dedo por el cuello del traje, intentando aparentar control. No hace falta, es solo un trámite. Pero su voz temblaba. La confianza que antes lo hacía lucir gigante ahora se desmoronaba como cristal fisurado. Mientras tanto, los huéspedes, antes distraídos, ahora observaban en completo silencio. El sencillo hacendado que llegó con botas y camisa desgastada se había convertido en el centro de todo. Y cada frase suya ahora era espejo para cualquiera que alguna vez fue juzgado por su apariencia. Fue entonces que la puerta giratoria se abrió. Entró un hombre elegante, traje impecable, sonrisa segura. Era el doctor Enrique, uno de los huéspedes más influyentes del hotel. Todos los empleados se enderezaron al instante. Mauricio, aliviado, se apresuró a saludarlo. Doctor Enrique, qué gusto verlo de nuevo, dijo forzando una sonrisa. Pero el doctor ni lo miró. Su mirada se fijó en Sebastião, y en segundos su rostro se iluminó. Sebastião Mendonça. ¡Qué grata sorpresa! El gerente congeló. El doctor Enrique cruzó la recepción y abrazó al hacendado como viejo amigo. Hombre del cielo, te habías desaparecido. Oí que la subasta en Sao Paulo fue un éxito. Sebastião sonrió. Gracias a Dios salió todo bien. Vine a la capital a resolver unos asuntos antes del próximo evento. La conversación sonaba ligera, natural, pero para Mauricio, cada palabra era una puñalada. El mismo hombre que minutos antes intentó humillarlo era tratado con respeto por uno de los huéspedes más influyentes del lugar. Doctor Enrique, dijo el gerente, tartamudeando, ¿usted lo conoce? El doctor rió, como si fuera una pregunta absurda. ¿Conocer? Este hombre es una referencia. Chico, estás frente a uno de los mayores ganaderos del país. Sus toros se cotizan al precio del oro. La recepción murmuró en choque. Algunos incluso se levantaron para mirar mejor. Carla, la recepcionista,
cubrió la boca, intentando ocultar el asombro. Mauricio intentó disimular su desesperación. Claro, claro, no lo había reconocido. Señor Sebastián. Pero la excusa sonó débil, patética. El hacendado solo sonrió de lado. No importa, joven. Me gusta ver cómo tratan a quien creen que no vale nada. Doctor Enrique miró al gerente con severidad. Tratar como basura a un hombre como ese es un error que cometen muchos. Él vale más que muchos bancos que conoces. Sus palabras resonaron, pesadas, y nadie se atrevió a responder. Sebastián solo se puso el sombrero de nuevo y respiró hondo. No es cuestión de dinero, doctor. Es cuestión de respeto. Y eso ningún dinero lo compra. El público, que mira, siente estallar el placer moral. El equilibrio empieza a cambiar. Aquella calma de Sebastián ya no es silencio de sumisión, sino de dominio. Y cada frase suya ahora es recordatorio del mensaje del video, la justicia que todos anhelan ver frente a sus ojos. Mauricio, completamente abatido, aún trató de recobrar algún control. Bueno, señor Sebastián, puede que haya sido un malentendido. Solo quise. Doctor Enrique lo interrumpió, seco. ¿Querer qué? ¿Que nadie humilde entre aquí? Te diré algo. El verdadero lujo de un lugar está en cómo trata a las personas, no en el mármol del piso. El gerente bajó la cabeza. Y el público, en ese punto, ya está por completo rendido, no ante el dinero de Sebastián, sino ante su postura, su dignidad, la inversión de papeles que tanto reconforta al que alguna vez fue menospreciado. Esa conversación entre Sebastián y Dr. Enrique parecía otro espectáculo. Mientras el gerente apenas se mantenía en pie, el hacendado y el doctor hablaban de negocios que sonaban de otro mundo. ¿Y cómo anda tu hato?, preguntó el doctor, sonriendo. Mejor que nunca, respondió Sebastián. Adquirí 3 reproductores de linaje árabe en la última subasta. Precio alto, pero valió la inversión. Doctor Enrique asintió, admirado. Vi las noticias. Dicen que moviste millones esa noche. Mauricio casi se atragantó. La palabra millones resonó en su mente como un trueno. Era imposible creer que aquel hombre sencillo hablara de cifras que él nunca imaginaría. Pero las miradas a su alrededor confirmaban. Nadie dudaba ya. Entonces es verdad, murmuró una señora en un sofá. Ese hombre es el dueño de esos toros premiados. Otro huésped contestó en voz baja. Sí, ya vi su nombre en reportes. El gerente estaba pálido, sudando frío. Intentaba esbozar una sonrisa, pero el rostro no lo obedecía. Señor Sebastián, por favor, no sabía quién era usted. Fue un malentendido. Yo. Doctor Enrique lo interrumpió otra vez, con mirada severa. No sabías que era un ser humano. Necesitas saber el nombre de alguien para tratarlo con respeto. La frase cayó como un martillo. El silencio invadió la recepción. Sebastián respiró hondo. Miró alrededor y dijo con calma. No necesitas pelear, doctor. El muchacho solo me puso a prueba. Y, sinceramente, me alegro. En momentos como este se demuestra quién es quién. Pero antes de que el ambiente se relajara, la puerta del hotel se abrió nuevamente. Entró un hombre de traje oscuro, portafolio de cuero en la mano, pasos decididos. Disculpe, estoy buscando al señor Sebastián Mendonca. El gerente lo miró confuso. Soy yo, respondió el hacendado. El hombre se acercó, le estrechó la mano con respeto y se presentó. Soy Marcos Oliveira, de Oliveira y Asociados Subastas. Vine a hablar sobre los lotes de mañana. Recibimos ofertas anticipadas y queríamos darle prioridad al señor, como siempre. Mauricio perdió el aire. Toda la recepción volteó al unísono. El gerente apenas sostenía su cuerpo. Ofertas anticipadas, repitió el doctor, sorprendido. Sí, doctor Enrique, respondió Marcos. Algunos reproductores ya tienen pujas millonarias, y como sabemos del interés del señor Sebastián, quisimos asegurar que él tuviera preferencia. La palabra millones resonó de nuevo y el suelo pareció desaparecer bajo los pies del gerente. La gente murmuraba, los empleados se miraban y Carla, la recepcionista, retenía las lágrimas. Jamás alguien había sido tan humillado por su propia arrogancia, y de forma tan pública. Sebastián puso la mano en el hombro de Marcos y respondió con humildad.
Lo vemos mañana, joven. Hoy solo quiero descansar. Pero confieso que ya tuve diversión suficiente por hoy. Marcos rió, sin percibir la ironía oculta en sus palabras. Doctor Enrique, en cambio, entendió de inmediato lo que ocurría. Diversión suficiente. Sí, completó él. Porque hoy algo nos enseñaste, que el verdadero valor de un hombre no está en su traje, sino en su dignidad. El gerente, casi sin voz, trató de justificarse. Señor Sebastião, yo no quise faltarle al respeto. Fue una broma. ¿Broma?, respondió el hacendado, sereno. Cuidado con las bromas, joven. A veces el costo es más alto de lo que se imagina. El público que mira sentía el nudo en la garganta transformarse en alivio. No era solo sobre dinero, era dignidad, justicia, el placer de ver al arrogante desmantelado sin gritos, solo con la verdad. Sebastião no necesitó elevar la voz. Bastó con permanecer fiel a sí mismo. Marcos, percibiendo la tensión, volteó al doctor Enrique y preguntó en voz baja: ¿Qué pasó aquí? El doctor respondió sin vacilar. El gerente apostó que Sebastião no podría pagar la peor habitación. Ahora descubre que humilló al hombre más importante que pisó este hotel. El silencio que vino después fue pesado, casi sagrado. Aquello ya no era un simple desenlace de eventos, era la giro moral que el público esperaba. Y en el rostro tranquilo de Sebastião había solo una certeza. La justicia verdadera no necesita venganza, solo revelación. El ambiente parecía suspendido en el tiempo. Los empleados no sabían si seguir con su labor o simplemente observar. Mauricio, el gerente, estaba inmóvil, con lágrimas en los ojos, su cuerpo temblando entre el orgullo herido y el miedo a las consecuencias. Sebastião, en cambio, permanecía sereno, como si nada lo perturbara. Ajustó su sombrero, miró alrededor y dijo con calma: Señor, acepto la suite. Pero primero, quiero aclarar algo. El gerente intentó sonreír, nervioso. Claro, señor Sebastião, puede decir lo que quiera. El hacendado se inclinó, sacó otra vez la maleta de cuero y extrajo de ella una carpeta marrón, antigua pero bien cuidada. El sonido de su cierre hizo que todos lo volvieran a mirar. Dentro, sacó un documento doblado, con sellos y membretes oficiales. Quisiera que leyera esto en voz alta, por favor. Sebastião entregó el papel a Mauricio. Él lo tomó, temblando. Sus ojos recorrieron el texto. Cuanto más leía, más perdía el color en su rostro. Intentó hablar, pero la voz lo traicionó. Yo no puedo. El doctor Enrique se acercó, tomó el documento y leyó por él. Certificado de propiedad, registrado en notaría. Propietario: Sebastião Mendonça da Silva. Inmueble: edificio Gran Palacio Hotel y terreno adyacente. El salón estalló en murmullos. Una señora dejó caer el celular. Carla llevó la mano a la boca. Mauricio retrocedió tambaleando, apoyándose en el mostrador. No, no puede ser, susurró. Pero sí lo era. El hombre que humilló minutos antes era el dueño del hotel. Ese mismo lugar donde él se creía rey pertenecía al hombre que llamó caipira sin estándar. Sebastião lo observó en silencio. No había odio en su rostro. Solo la serenidad de quien ve la verdad desenmascararse sola. Así es, joven. Debí presentarme, pero a veces me gusta ver las cosas desde otro ángulo. Ver cómo tratan al que no viste traje ni auto de lujo. Es la mejor forma de saber si lo que uno construye es real. La recepción estaba en completo silencio. Nadie osaba moverse. Era como si asistieran a la escena más importante de una película. Y, en cierto modo, lo era. El doctor Enrique negó con la cabeza, aún sorprendido. Sebastião, ¿compraste este hotel? Lo compré hace 3 años, respondió sin prisa. El grupo anterior estaba en crisis, y vi una oportunidad de inversión. Pero más que eso, quise crear un lugar donde todos fueran tratados con dignidad. Hoy me di cuenta de que aún no lo logré del todo. Mauricio permanecía inmóvil, con lágrimas en los ojos, cuerpo tembloroso. Señor Sebastião, por favor, no sabía. Fue un error. Sebastião lo interrumpió, con voz tranquila. Equivocarse es humano. Pero cuando el error nace del orgullo, su precio se vuelve muy caro.
El doctor Enrique colocó la mano en el hombro de su amigo, admirado. Podrías haberlo despedido, Sebastião. Pero sé que no lo harás. El hacendado suspiró y respondió. No, porque despedir sería demasiado fácil. Prefiero que aprenda lo que es humildad. A partir de mañana, Mauricio, trabajarás conmigo en la hacienda. Allí nadie es superior a nadie. Allí manda el sol y el sudor. El gerente empezó a llorar. En la hacienda. Sí, dijo Sebastião. Trabajarás con el personal administrativo. Aprenderás a servir de corazón, no por ego. El público, que mira, sentía el nudo en la garganta convertirse en alivio. El bien había vencido, el arrogante era corregido, y la justicia llegaba con dignidad, no venganza. Sebastião puso su sombrero de nuevo, miró a Carla y completó. Y tú, señorita, asumirás la gerencia. Vi tu respeto incluso cuando te mandaron callarte. Eso es lo que quiero para este hotel. Carla quedó boquiabierta. Yo, señor, no sé si lo merezco. Mereces, sí, respondió él. Porque carácter no se enseña, se lleva. Y el tuyo es de alguien bueno. Los aplausos comenzaron tímidos, luego retumbaron por el vestíbulo. Empleados, huéspedes, hasta transeúntes aplaudían. Era el sonido de la justicia hecha, y el público en casa quería aplaudir también. Sebastião miró alrededor con emoción y dijo serenamente, ahora sí puedo subir a descansar, porque cuando la verdad aflora, incluso el silencio del lugar cambia de sonido. Y mientras caminaba hacia el elevador, el gerente lloraba en silencio, y Carla observaba con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo la llave de su nueva gerencia. El viejo hacendado no solo recobró el respeto, transformó todo ese lugar. En los días siguientes, el gran palacio retomó su rutina. Pero nada allí fue igual. Los empleados caminaban distintos, más atentos, más amables. La noticia corrió por la ciudad como fuego en rastrojo. El hacendado que era dueño del hotel. Algunos reían, otros reflexionaban, pero todos sabían que se dio una gran lección. Mauricio, el antiguo gerente, fue visto pocas veces después de ese día. A la semana, un auto sencillo se detuvo frente a la hacienda Valle del Ouro. De él bajó sin traje ni arrogancia, solo un hombre cansado, con mirada arrepentida. Sebastião lo esperaba apoyado en una cerca, observando el atardecer llenarse de naranja. «¿Llegaste, joven?» «Llegué, señor Sebastião. Vine a cumplir lo que acordamos». El hacendado asintió, con aquella mirada tranquila de siempre. «Entonces ven. Hoy vas a entender el valor de un día de trabajo honesto». Los primeros días fueron duros para Mauricio. Sol fuerte, polvo, el sonido constante del campo. Ese hombre acostumbrado al aire acondicionado y palabras pomposas ahora sudaba, cargando sacos de alimento y tomando pedidos de herramientas. Pero a medida que pasaba el tiempo, algo en él cambiaba. Sus manos se volvieron firmes, su mirada, menos dura, y por primera vez, empezó a escuchar, de verdad, las historias de los demás. Conoció a don Juan, el encargado de 70 años, quien le contó que nunca estudió, pero crió 4 hijos con lo que sacaba de la tierra. Conoció a doña María, quien cocinaba para 30 trabajadores sin faltar una sonrisa. Y conoció la sencillez que antes despreciaba. Una tarde, sentado en la terraza tras la jornada, Mauricio preguntó, «Señor Sebastião, ¿por qué no me despediste aquel día?» El hacendado tardó en responder. Miró al horizonte y dijo con calma, «Porque quien hierra por orgullo necesita espejo, no castigo. Y la vida, joven, es el mejor espejo que hay». Las palabras resonaron en la mente de Mauricio por mucho tiempo. Comprendió que el perdón no es debilidad, es fuerza, que el trabajo simple puede ser el camino más digno, y que el respeto no se exige, se gana. Pasaron meses. Mauricio ya no era el mismo hombre. La arrogancia se transformó en humildad. El traje caro fue reemplazado por pantalón gastado y botas usadas, pero sus ojos ahora brillaban con sinceridad. Un año después, Sebastião lo llamó al despacho de la hacienda. «¿Listo para volver a la ciudad?» «Si usted cree que lo merezco». «Depende. ¿Qué aprendiste aquí?» Mauricio respiró hondo y respondió. «Aprendí que el lujo no está en el lugar donde duermes,
sino en la paz con que te acuestas. Sebastião sonrió. Entonces creo que ya puedes volver. Pero recuerda, el cargo no importa, el carácter define al hombre. Semanas después, el exgerente regresaba al Gran Palace, pero esta vez no para mandar, sino para servir. Fue recibido con respeto por los nuevos empleados, entrenados bajo la política que Carla implantó. Todo cliente merece respeto, sin importar su apariencia. Mauricio saludó a Carla con una sonrisa sincera. ¿Vienes al hotel? No, vine a agradecer. ¿Por qué? Porque me enseñaron lo que es dignidad. Carla sonrió. Fuiste tú quien aprendió, Mauricio. Aquella noche, Sebastião entró al hotel con discreción, como la primera vez, y fue recibido con abrazos y sonrisas. Los clientes ahora eran tratados con genuina amabilidad, y el ambiente parecía otro, ligero, acogedor. Mientras subía a la habitación, miró el letrero iluminado y pensó, ahora sí, este lugar tiene el brillo que soñé. Más tarde, sentado en la terraza de la suite, tomó su viejo sombrero y lo colocó sobre la mesa. El viento entraba, moviendo las cortinas blancas. María, su esposa, llamó por video. ¿Y cómo te fue en tu visita, Sebastião? Él sonrió. Bien, mujer. El orgullo perdió y el respeto venció. Ella rió. Como siempre debería ser, ¿no? Como siempre debería ser, respondió él. El eco de su risa se mezcló con el murmullo distante de los autos en la avenida, y Sebastião cerró los ojos en paz. Sabía que había hecho más que negocios, había ayudado a que las personas reencontraran lo verdaderamente importante. Esa noche el Gran Palace estaba silencioso. Las luces doradas brillaban en la fachada de vidrio, y tras ellas, cada empleado parecía portar un nuevo brillo. El hotel había cambiado, no por reforma, sino porque sus corazones fueron reconstruidos. Sebastião lo observaba todo desde lejos, sentado en el mismo vestíbulo donde fue humillado meses atrás. Pero ahora quien pasaba lo saludaba con respeto. Los huéspedes humildes recibían bienvenidas cálidas. Los porteros sonreían de verdad. La arrogancia había dejado paso a la humanidad. Respiró hondo y cerró los ojos un instante. En su mente resonaban las palabras que su padre le decía cuando era un niño descalzo corriendo en la hacienda. Hijo, la tierra enseña lo que la ciudad olvida, que el valor de un hombre no está en lo que viste, sino en lo que siembra. Y él sonrió, porque ahora entendía que, más que dueño de un hotel, era sembrador, y había plantado algo más grande que riqueza. Sembró respeto, humildad y redención. Al día siguiente, al despedirse de Carla y los empleados, dijo con serenidad, recuerden, el verdadero lujo no está en las paredes de mármol, sino en cómo tratamos a quien cruza estas puertas. Y se fue, dejando tras de sí no solo un hotel transformado, sino un legado. Mientras el auto se alejaba por la avenida, la cámara imaginaria lo seguía, mostrando el letrero iluminado del Gran Palace Hotel, ahora símbolo de una nueva era, no de ostentación, sino de empatía. Y al fondo, el público siente lo que todo corazón anhela, que el mundo aún puede ser justo, que el bien puede triunfar, y que hasta el más orgulloso puede cambiar cuando la vida le pone frente al espejo correcto. Si esta historia tocó tu corazón, respira profundo un instante. ¿Cuántas veces te han juzgado por tu apariencia? O quizá, ¿cuántas veces juzgaste a alguien sin conocer su historia? Sebastião nos enseñó que el verdadero valor de una persona no se mide en ropa cara, cargos o poses, sino en cómo trata a quien no busca impresionar. Y que el perdón, a veces, es la lección más poderosa que podemos dar. Ahora quiero saber de ti. ¿Has vivido algo parecido? ¿Has presenciado a alguien siendo humillado por parecer inferior? Cuéntame en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros que atraviesan la misma pena. Y si crees que el respeto y la humildad aún hacen la diferencia en el mundo, deja un like en este video. Eso ayuda a que el mensaje llegue más lejos y demuestra que aún hay espacio para la humanidad, incluso en las historias más duras. Y así fue como Sebastião mostró que el carácter vale más que cualquier traje caro. Pero su historia no terminó en la recepción de ese hotel. Al día siguiente continuó en la subasta más grande de ganado del país, un evento donde el lujo y la arrogancia volverían a probar su fe en la humanidad. Lo que vivió allí dejó a todos en silencio,
y convirtió otra humillación en una lección inolvidable. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, haz clic ahora en el siguiente video. Ese hombre no tiene dinero para pujar. Se rieron en la subasta, pero cuando levantó la pizarra, todos quedaron en choque.